Bendiciones, bendiciones, mis estimados hermanos y hermanas. Como siempre les digo, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de la hora en que usted me vea y me escuche, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con esta segunda parte de este tema, el origen y las profecías cumplidas del conflicto árabe-israelí. Esta es la segunda parte. El origen y las profecías cumplidas de este conflicto árabe-israelí. Voy a comenzar mencionando algunas promesas nada más así rapidito. Voy a irme a Apocalipsis 12. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Todos conocemos la historia de Jacob, cuando viene Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Usted conoce toda la historia del sueño de José, ¿verdad? José representa a Dios. Y recuerde usted ya cuando él les cuenta el sueño y él menciona sobre que 12 estrellas se inclinaban hacia él y toda la historia ya usted la conoce. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Recuerde las 12 tribus, ¿verdad? Si usted lee la historia, entonces usted va a estar de acuerdo conmigo que se refiere específicamente a Jacob, las 12 tribus y todo lo demás, el sueño de José. Todo está íntimamente relacionado con este primer versículo del capítulo 12 de Apocalipsis. El 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, el versículo 4. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que esperaba dar a luz a fin de devorar a su hijo con tan pronto como fuese o como naciese. ¿Qué le dice esto a usted? Bueno, la mujer es Israel. La mujer es Israel, el dragón es Satanás. Ya usted sabe, ¿verdad? Ella le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ya usted conoce la profecía de Génesis 3:15. No me voy a detener en eso porque hay muchas cosas, pienso yo, más relevantes, tomando en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente, que son, digo yo, más relevantes, ¿verdad? Perfecto. También dice que ese gran dragón escarlata, ya les dije yo que es Satanás, esperando devorar a Jesús cuando Jesús iba a nacer. Recuerde usted que se decretó que todos los niños que hubiesen nacido en ese entonces, primogénitos, iban a ser muertos. Recuerde que ese fue el edicto del rey, del César en ese entonces, ¿verdad? Ese era el edicto. Entonces, esto tiene que ver específicamente con esa profecía. Dice entonces el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y los ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en los cielos. Así que, ¿qué significa esto? La mujer está destinada a preservar su estirpe. Hermanos, el Salmo 83 dice que Israel es indestructible. Así de sencillo. Está bueno que usted ore, excelente. Yo oro también porque dice que hay que amar a Israel y parte de ese amor que le tenemos oramos. Pero usted y yo ya sabemos que Israel es indestructible. Su oración no va a cambiar la promesa que Dios tiene para Israel. Por eso dice ahí que la mujer huyó al desierto. Eso tiene que ver cuando la gran tribulación se desate lo más grueso, la guerra de Armagedón. Lo que estamos viendo hoy solo es un inicio, lo que estamos viendo hoy solo es un principio de dolores, les dije yo allá en la primera parte y se los expliqué con detalle. Entonces Israel va a huir al desierto, ya está preparado un lugar, la ciudad enclavada en la roca,
Petra, fundada por los nabateos. Eso usted lo puede buscar en Wikipedia y usted se va a dar cuenta de esa ciudad que está lista para proteger a Israel. Está en el desierto, en medio del desierto, está por el lado de Siria. Está esa ciudad que se le llama la ciudad de Petra, que significa roca, que está en el desierto. Esa es una profecía que se va a cumplir al pie de la letra. Eso en el periodo de la tribulación, porque la guerra de Armagedón, Armagedón significa valle Meguido, está en Israel ese valle Meguido. La guerra de Armagedón ahí tiene su epicentro. Por eso recuerden cuando yo les hablé de la media luna fértil, allá en la primera parte, y les enseñé que ahí está el corazón del cumplimiento de toda la profecía bíblica. Y se lo demostré con 24:32 de Mateo, cuando dice de la higuera prende de la parábola. Ya cuando su fruto está tierno y sus hojas brotan, entonces sabed que el invierno se acerca. Así Dios le responde a los discípulos que le preguntan qué señal habrá del tiempo y del fin del siglo. Entonces él les dice, bueno, la higuera es el parámetro, por eso es el reloj profético de Dios. Por eso Israel es el reloj profético de Dios. Esa zona de la media luna fértil que tiene una especie así como luna, esa parte que usted va a verlo en una imagen que le vamos a estar poniendo ahí. Entonces, ¿qué les quiero enseñar? También les quiero enseñar que Estados Unidos fue el gran, cuando nosotros leemos sobre el gran sello de los Estados Unidos, cuando nosotros estudiamos sobre el gran sello de los Estados Unidos de Norteamérica, vemos ahí que esa águila es otro elemento que Dios tiene para proteger a Israel. Estados Unidos ya tiene un portaaviones, el Gerald Ford, ya tiene ahí como más de 80 aviones de combate de alta gama, con 5 o más escoltas que son también destructores, que se les llama así. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos ya está listo para defender a su gran amigo. ¿Por qué? Porque es profético. Porque los judíos son bonitos, porque los judíos son lindos. No, es porque es profético. Y por eso usted ve que Estados Unidos mete las manos. Ya ahorita ya llegó autoridades de alto nivel a brindarle el apoyo a Israel. Aquí le quiero leer esto. Lo que le leí, del versículo 14 le quiero leer. Y se le dieron a la mujer las 2 alas, el 14 del capítulo 12 de Apocalipsis, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar. Mire usted la gran águila de las 2 alas. Ahí usted va a ver esa imagen del sello, el gran sello de los Estados Unidos, en donde aparece primero una águila. Exactamente la profecía está cumplida al pie de la letra, esta profecía de Apocalipsis 12:14. Pero también otra cosa, en su garra derecha usted ve que tiene una rama de olivo. El olivo es Israel. Eso quiere decir entonces que no es porque Estados Unidos quiere apoyar a Israel, no, es que hay una profecía que se tiene que cumplir. Y cuando Dios da una profecía y se tiene que cumplir esa profecía, no importa lo que los demás puedan pensar. Por eso aquí le pongo yo que se le dieron a la mujer, o sea a Israel, las 2 alas de la gran águila, o sea a Estados Unidos. Representando en primera instancia a los cientos aviones que surcarán los aires de combate, que son aviones de alto poderío, que volarán los aires para defender a Israel y proteger a Israel durante el tiempo que sea necesario. También el águila es el símbolo de escudo de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que tenemos una profecía cumpliéndose en nuestros propios ojos. Recuerde usted que el águila calva es el símbolo nacional de los Estados Unidos. Y como le decía yo, las 2 cosas, el águila, el gran águila, y que tiene en su mano una ramita de olivo. Y como les decía yo, el portaaviones que ya está llegando, que ya llegó a el Medio Oriente. Entonces Abraham hace un pacto con un filisteo, porque le voy a enseñar el significado bíblico de Palestina. El significado bíblico de Palestina, porque hay una gran controversia. Ayer casualmente estuve escuchando yo a un predicador hablando de este tema escatológico y decía que Israel es Palestina. Es increíble, es una aberración teológica, escatológica, pero de
proporciones enormes. Yo realmente cuando escucho estas cosas me da frío, porque no podemos, hermanos, ponernos a hablar cosas si no sabemos. ¿Ah? Entonces, hoy vamos a aprender eso. Pero voy a leer esta palabra que se encuentra en Génesis 21:23. Génesis 21:23 dice lo siguiente. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Ficol y Abimelech se reunieron para firmar un pacto de paz con Abraham. Guerra siempre ha habido. Hermano, ¿y cuándo se va a terminar esto? Nunca. ¿Cómo, hermano? Nunca. Es que esto no se va a terminar nunca. Es un pleito de nunca acabar. Es que no mire que son dos hijos queriéndose apoderar de la misma casa. Son dos hijos peleando por una casa. Y los dos la quieren. Y los dos piensan que tienen derecho. Y yo en la primera parte le hablé bastante de ese conflicto cuando Agar, la egipcia, la árabe, se burlaba de Sara o Saraí, la hebrea, la judía. Y después cuando nace Ismael burlándose de Isaac. Entonces, ¿qué pasa? Siempre van a ser los árabes los que van a atacar a Israel. Ya le expliqué yo en la primera parte que la guerra de los seis días del Yom Kippur allá en 1967 fue los árabes que atacan a Israel precisamente en un día de reposo. Y hoy lo vuelven a hacer precisamente en un día de reposo. Son profecías que se están cumpliendo. Y dice acá entonces, aconteció en aquel mismo tiempo que Abimelech y Ficol, y príncipe de su ejército, hablaron a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Eso lo sabemos. Los árabes saben que Dios está con Israel. Los árabes lo saben muy bien. Entonces dice, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que ya hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. O sea, hicieron un pacto. Abraham hace un pacto con un filisteo. Esos pactos, hermano, no son duraderos porque la profecía bíblica dice que no pueden ser duraderos. Este pacto fue momentáneo. Mire, Israel tiene un pacto con Jordania. Israel tiene un pacto de no agresión, un pacto de paz con Jordania y con Egipto. Ahorita ellos no se han metido en el conflicto. Pero ya usted ya sabe que Siria, desde donde opera Hezbollah, que es una organización también terrorista, desde donde opera Hezbollah, ya atacó a Israel. Y ya usted puede ver en las noticias también que Israel se está defendiendo desde dos frentes. Entrando por tierra a Gaza para exterminar a Hamas, que tampoco va a ocurrir, porque Hamas tiene túneles bajo tierra, tienen una ciudad bajo tierra. Está la ciudad de Hamas, que está en la franja de Gaza, que pertenece a Egipto, que es un territorio ocupado por Israel, pero Israel lo dejó en el 2005. Y en el 2007, entonces, este partido político llamado Hamas se apodera de ese territorio, pero siempre bajo un control así de larguito, a mecate corto, los tenía Israel. Entonces, por eso la gran pregunta, ¿qué pasó con la cúpula de hierro? ¿Qué pasó que falló? Muy bien. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Aquí lo importante es darse cuenta que ellos son expertos en guerra de guerrillas. Usted recuerda que Estados Unidos, cuando se enfrenta a los talibanes, que también la organización terrorista Al-Qaeda, que tiene su asiento en Afganistán, la organización terrorista Al-Qaeda, que tiene su asiento en Afganistán, la tribu de ellos es la talibán, son tribus, son etnias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos va a buscar a Osama Bin Laden, usted y yo sabemos que ellos metieron a Estados Unidos en una guerra de guerrillas y ellos son expertos en guerra de guerrillas. Entonces es lo que quiere Hamas. Una vez que Israel entre por tierra, porque Israel lo ha estado bombardeando por mar y aire, pero por tierra, cuando Israel entre por tierra, que lo va a hacer porque Israel sabe que su supervivencia depende en que elimine, en que saque del mapa a Hamas. Y valga la redundancia, y eso jamás va a ocurrir. O sea, hermanos, esta guerra no se termina hasta que Cristo venga. Esto, hermanos, se va a terminar. De lo contrario, esto no se termina.
Entonces, ¿qué pasa aquí con este varón? Hacen un pacto. Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelech, ¿qué es Abimelech? Bueno, mi padre es rey, significa Abimelech, rey de los filisteos. Era un filisteo, era un filisteo. Rey de los filisteos en Gerar. Llevó a Sara a su harén porque Abraham le había dicho que era su hermana. Reprendido por Dios en sueños, se la devolvió a Abraham después del reconvenido con él, después de un pacto. Mire, casi es, siempre piden algo a cambio, mire. Este le dijo, bueno, no voy a tocar a tu mujer, pero hagamos un pacto. Mire usted, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Gaza tiene rehenes. En Gaza hay rehenes que fueron secuestrados por Hamas. ¿Y qué pasa? Ahí está, hermanos, esa gente tiene, se cuentan como más de 100 rehenes. ¿Y qué van a hacer? Van a intercambiar. Usted no sé si recuerda que hace unos meses esta misma organización terrorista había capturado a un piloto hebreo, a un piloto judío. ¿Y qué pidió? Pidió una gran cantidad, tuvieron que darle no sé cuántos prisioneros que tenía Israel, tuvo que soltarles para que le regresaran a un soldado. Esta gente siempre va a pedir algo a cambio, porque aquí lo vemos en la palabra de Dios. Aquí vemos que le dijo, bueno, te voy a regresar a tu mujer, le dijo, vos fallaste porque me dijiste que era tu hermana, pero te voy a regresar, si usted lo puede encontrar en Génesis 20. No, pero te la voy a regresar, pero a cambio hagamos un pacto porque yo sé que Dios está contigo y siempre que nos enfrentemos contigo vamos a perder. Los árabes saben, la comunidad árabe sabe que siempre que se enfrente con Israel van a perder, porque Israel tiene el respaldo de Dios. Entonces voy a terminar de leer aquí. Entonces, reprendido por Dios en sueños, se la devolvió a Abraham después de reconvenido. Más tarde Abimelech y Abraham hicieron un pacto. Otro rey de Gerar, tal vez hijo del anterior, a quien Isaac le dijo la misma mentira con respecto a su esposa, Rebeca, aunque los filisteos no la tomaron, cuando Abimelech descubrió el embuste, reprendió a Isaac. Sin embargo, siguieron en buenas relaciones hasta cierto tiempo. Hijo de Gedeón y su concubina, se hizo rey de Siquén después de la muerte de su padre. Y bueno, aquí comienza, pero mire, Abimelech era un filisteo. Siempre el pueblo de Dios ha querido hacer pactos con los enemigos. Y por eso esos pactos no funcionan, porque la profecía bíblica dice que no tienen que funcionar. Está bien todo el trabajo que quiere hacer las Naciones Unidas, está bien todo el trabajo que quiere hacer todos estos organismos. Pero hermanos, ellos como no conocen la profecía bíblica, ellos piensan que cada vez que se sientan y se dan la mano en Camp Davis, que donde casi siempre son los pactos mediados por el presidente de los Estados Unidos. Así fue con Arafat, con Rabin, así fue con Arafat, así ha sido siempre. Pero esto no ha resultado en buenos términos. Dice, Abraham invoca el nombre de Jehová, así hicieron pacto en Berseba. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham, siempre hicieron trato con los filisteos. Siempre hicieron pacto con los enemigos. Entonces dice acá, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, el Eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Aquí viene la explicación de este asunto de Palestina. Dice, invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno, aún en ese tiempo de conflicto en su familia y entre sus vecinos. Abraham mantuvo un caminar real y vivió con Dios. Puede que el conflicto nos aleje de Dios, pero debemos dejar que Él nos acerque a Él. ¿Quiénes son los palestinos a la luz de la Biblia? En la Biblia encontramos diferentes nombres que en la antigüedad se le daban a reinos, diferentes nombres que en la antigüedad se le daban a imperios, a naciones, etcétera, etcétera. ¿Ah? Por ejemplo, los filisteos son los actuales palestinos. Los filisteos son los actuales palestinos. Los palestinos no son israelitas, no son judíos, no son hebreos, por favor. Los filisteos son los actuales palestinos, pero en la antigüedad era una región que estaba en el suroeste de Israel y que también colindaba con la tribu del sur, que era ¿qué? Que era judía. Recuerden ustedes que cuando se divide el reino, ¿verdad? Que los dos hijos de Salomón que dividen el reino, Jeroboam y Roboam, dividen el reino. Y recuerde usted que uno era el reino del sur y otro el reino del norte. El reino del sur es donde hoy está el conflicto. Era donde estaba, donde hoy está la franja de Gaza. Este asunto de el rey de la tribu de Judá, la tribu del sur, estaba en la zona en donde hoy está la franja de Gaza. O sea, en Egipto. En Egipto, ahí estaba la tribu del sur.
y la otra era la tribu del norte, que estaba allá junto a lo que hoy es el Líbano y junto a lo que hoy es Siria. Entonces, ¿qué pasa? Dice ahí que, por ejemplo, los filisteos son los actuales palestinos, pero en la antigüedad era una región que estaba en el suroeste de Israel y que también colindaba con la tribu del sur, que era Judá. Si nosotros leemos primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 17 al 19, vamos a encontrar que Filistea tenía 5 grandes ciudades. Vamos a leerlo. 5 grandes ciudades para confirmarles que Filistea tenía 5 grandes ciudades. Eso la historia también se lo dice. Que Filistea tenía 5 grandes ciudades y una de ellas era Gaza, entre otras. Y según los escritos del historiador judío Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, narra cómo se distribuyeron los hijos de Noé. Y dice que los hijos de Mesraín, que eran 8, poseyeron la región que va de Gaza a Egipto. Voy a volver a repetir esto. Dice entonces que el historiador judío Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, narra cómo se distribuyeron los hijos de Noé y dice que los hijos de Mesraín, que eran 8, poseyeron la región que va desde Gaza a Egipto, pero al final solo prevaleció el nombre de una de esas tribus de los hijos de Noé. Los otros desaparecieron por las guerras y todo lo demás. A los que los romanos le llamaron a esa zona, a ellos, filistinos, para referirse a que eran filisteos. Le llamaron filistinos a esa única tribu que quedó de los hijos de Noé que poblaron esa zona. Las otras tribus, pues por las guerras desaparecieron, se murieron de viejos y todo lo demás, de enfermedades y todo, pero esta prevaleció. Pero los romanos le pusieron un nombre y le llamaban filistinos. ¿Para referirse a qué? Para referirse a que eran filisteos. Y de ahí Josefo nos sigue narrando en su libro que los griegos llamaron a esa parte de la región Palestina, tomando en cuenta el término de filistinos que les habían puesto los romanos a esa zona de los filisteos. Y vinieron los griegos. Josefo nos sigue narrando en su libro que los griegos llamaron a esa parte de la región Palestina. Entonces el nombre bíblico y hebreo que siempre se le dio a esa zona, a esa región sur, fue Filistea. Y prueba de ello es que todos los mapas históricos antiguos de la zona lo confirman. Hermano, la historia confirma esto que le estoy diciendo. Vaya usted a los libros de historia, vaya a los mapas, y usted va a ver que toda esa zona era zona de Filistea, que los romanos le llamaron después filistinos. Y vinieron los griegos y dijeron, no, mejor pongámosles Palestina. Hermano, esa zona de Israel no es Palestina. Es como le digo, es cruel que yo ayer casualmente estuve escuchando a un predicador por la radio decir, Dios santo, que los judíos eran palestinos. No, es hablar fuera del contexto bíblico decir esto. Entonces mire usted una cosa, dice aquí también entonces que una vez que los judíos son invadidos y expulsados de su tierra por las legiones romanas de Tito en el año 70, la segunda vez que se destruye el templo, recuerde usted que la primera vez fue en el 606 por Nabucodonosor. Y otra vez vuelven a destruir el templo las legiones de Roma, general Tito. Y entonces dice acá, que una vez que los judíos son invadidos y expulsados de su tierra por las legiones romanas de Tito en el año 70, los romanos siguieron llamándole a Israel y a toda esa zona Palestina. O sea, los metieron en el mismo costal y comenzaron a llamarle Palestina. Hay un canto que dice, tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Completamente errado, completamente equivocado el himnólogo. Ve usted entonces qué importante es esto. Así que los antiguos filisteos o palestinos actuales son los que habitan los territorios ocupados por Israel desde la Guerra de los 6 días, o llamada también la Guerra del Yom Kippur en el 67. Y nos referimos a los altos del Golán, que está en Siria, nos referimos a Cisjordania, que es de Jordania, y nos referimos a la franja de Gaza, que es de Egipto, pero que es un territorio que en algún momento fue ocupado por Israel, y después de las elecciones de este grupo político llamado Hamas,
pero Israel siempre ejerció supervisión en la frontera, siempre lo estuvo a mecate corto, ¿verdad? Entonces dice acá que, usted sabe que son los convenios de las Naciones Unidas, ¿verdad? Cuando dicen, no, vamos a declarar al Estado palestino. Usted sabe que hace algunos años la ONU, las Naciones Unidas, declararon al Estado palestino. Por eso esta organización terrorista de ISIS se autoproclamó Estado Islámico. Se autoproclamó Estado Islámico. Esta organización terrorista de ISIS opera desde Siria. Mire, esta organización terrorista Hezbollah, que opera desde el Líbano, ya ellos anunciaron públicamente que poseen 150.000 proyectiles, 150.000 cohetes listos para ser lanzados a Israel. No por gusto la Biblia dice que Israel va a haber un momento que va a tener que huir. Hermanos, pero esto va a ocurrir después de que la iglesia se vaya. Esto va a ocurrir después del arrebatamiento. Ahorita lo que estamos viendo solamente es el inicio, el principio. Solo estamos viendo ahorita un anticipo. Solo estamos viendo ahorita, ¿me entiendes? Solamente es la sombra. Ya empezamos a ver y a darnos cuenta y a sacar conclusiones de lo terrible que va a ser esto ya cuando la iglesia se vaya. En donde se van a desarrollar el Armagedón en 3 etapas. Reyes del sur, Reyes del norte y Reyes del oriente. Que ya vamos a llegar ahí también. Dice entonces acá que así que los filisteos son los actuales palestinos, son los que habitan los territorios ocupados. Y nos referimos a los altos del Golán, a Cisjordania y la Franja de Gaza, ubicado al borde costero del Mediterráneo oriental entre Israel y Egipto. La Franja de Gaza es un territorio palestino autónomo administrado por el partido islamista palestino Hamas desde el 2007. En 2005, Estados Unidos Israel entregó ese territorio. Pero como les digo, bajo supervisión. ¿Va? Porque en la frontera siempre estuvieron vigilándolos. Esto fue una cosa que ocurrió, hermano, porque ya estaba en los planes de Dios. No, ¿y por qué? No, ya estaba en los planes de Dios esto que pasó. Así que mire usted una cosa. Entonces, ya que fue entregado por Israel a los árabes desde el 2005, este territorio de la Franja de Gaza, y tiene una superficie de 360.000 kilómetros cuadrados. En dicho territorio habitan más de 2,5 millones de habitantes, con un ejército de 25.000 combatientes, de los cuales 15.000 de ellos son yihadistas. Hermanos, ¿qué son los yihadistas? El yihadismo hace referencia a un tipo de ideología caracterizada por la frecuente utilización del terrorismo. Los yihadistas, hermanos, son terroristas. Voy a repetir esto que les dije. Esta Franja de Gaza tiene una superficie de 360 kilómetros cuadrados. En dicho territorio habitan más de 2,5 millones de habitantes, con un ejército de 25.000 combatientes. Pero de esos 25.000 combatientes, 15.000 son terroristas. 15.000 son terroristas con los que se está enfrentando Israel ahora mismo. Entonces son 15.000 terroristas, o sea, yihadistas. Son yihadistas, o sea, terroristas, así como los talibanes, así como Al-Qaeda, que viene de la tribu de los talibanes que gobiernan Afganistán, o Hezbollah. Hezbollah es partido de Dios, significa Hezbollah. Partido de Alá, que opera desde el Líbano. Y también el autoproclamado Estado Islámico, cuyo acrónimo es ISIS, que significa en inglés Islamic State of Iran. Islamic State of Iran. Eso es ISIS, que opera desde Siria. El yihadismo entonces hace referencia a un tipo de ideología caracterizada por la frecuente utilización del terrorismo en nombre de una pretendida yihad, o sea, una guerra santa. Por eso yo le dije en la primera parte de esta conferencia, yo le dije que el primer asunto es de tipo espiritual. El hijo de la promesa con el hijo del pecado. La hija del espíritu, el que nació por el espíritu, Isaac, y el que nació de la carne, Ismael. Entonces ese asunto espiritual lo llevan al plano familiar, porque se burlaba Ismael de Isaac. Lo llevan al plano familiar y después ahora se convierte en un asunto territorial. Y esta guerra santa tiene como finalidad extender el Islam. La guerra santa es eso, la yihad, extender el Islam. Así que estos terroristas de Hamas son yihadistas, o sea, terroristas. Estos de Hezbollah son terroristas. Estos de Al-Qaeda son terroristas. Estos de ISIS son terroristas. Son las 4 organizaciones terroristas más criminales que existen. Estos no tienen corazón. Estos no saben lo que es amor. No, esos no tienen corazón. Son crueles. Son unas bestias completas. Entonces, ¿qué podemos seguir diciendo?
Entonces, recuerde usted que esto entonces son territorios que Israel conquistó allá en el Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? También conocido como el Día de la Expiación. Ese es el Yom Kippur, el Día de la Expiación. Es el día más sagrado del año judío. Ellos buscaron el día más sagrado en 1967 para atacar a Israel. Es conocido como el Día de la Expiación, del gran perdón, del arrepentimiento de corazón y de un arrepentimiento sincero. Es asimismo el último de los 10 días de arrepentimiento que se celebra entre septiembre y octubre. Eso estaban celebrando ahorita. Estaban celebrando el Shabbat, pero también estaban celebrando esto. Igual, en el Yom Kippur los atacan allá y los vuelven a atacar acá. ¿Tienen derecho los palestinos a ocupar parte del territorio de Israel? ¿Tienen derecho los palestinos a ocupar parte del territorio de Israel? No, no tienen derecho. ¿Por qué? Porque Dios les entregó esa tierra. Usted ahí va a ver una imagen cuando Dios le entrega esa tierra a Abraham y le dice, mira Abraham, este es el territorio tuyo. Este es el territorio que te va a tocar a ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Ellos no tienen derecho. No tienen derecho ellos a ocupar ese territorio. Pero como violaron las instrucciones que Dios le dio a Israel, vamos a ver, voy a repetir. ¿Tienen derecho, hermano Pino, los palestinos a ocupar parte del territorio de Israel? No. Porque esa zona es zona que Dios le entregó. Yo le voy a poner una imagen a usted para que usted vea la zona marcada que Dios le entregó a Israel. Ese territorio no es de los árabes. Pero, ¿cuáles son las consecuencias que está pagando Israel? Por desobediente. Mire, en ese festín que tenían, ese bacanal que tenían, le voy a decir algo. Hay imágenes que muestran a un Buda. Se cree que muchos, tal vez no todos, estaban adorando a Buda en un día de reposo. Eso para Dios es un sacrilegio en la Tierra Santa. Eso para Dios es un sacrilegio. Por eso más de 200 fueron masacrados de esos muchachos que estaban ahí bailando. Entonces, ¿tienen derecho los palestinos a ocupar parte del territorio de Israel? No. Pero como los judíos violaron las instrucciones que Dios les dio a su pueblo una vez conquistada Canaán, entonces las consecuencias son gravísimas. Mire, Josué 23:11 le voy a leer. En donde Dios les da instrucciones y les dice, van a entrar a la tierra, pero antes de que entren a la tierra, vengan, les voy a dar instrucciones. Miren, la van a conquistar. Porque la guerra está ganada, pero para ganar esa guerra hay que librar mucha batalla. Dios le dijo, no es que los van a recibir aquí, la tierra prometida no significa recibirlos aquí con un convite de bienvenida. Los cananitas no los van a recibir con un convite de bienvenida. Bienvenidos, no, te van a tener que pelearla, es de ustedes, yo se las doy. Y prueba de eso es que yo voy a estar con ustedes y yo voy a hacer que venzan. Y yo voy a hacer que ustedes obtengan la victoria. Y entraron a la tierra, pero les dijo Dios, aquí están las instrucciones en Josué. Las instrucciones que Dios les da y les dice, miren, pero vamos a hacer algo. Escuchen esto que les voy a decir. ¿Ah? Porque Dios no es un Dios, hermano. Vamos a ver, 23:11. Exhortación de Josué al pueblo. Vengan, les dijo, aquí Dios les tiene una palabra. El versículo, vamos a ver, ¿dónde estoy? 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros ahí en Canaán, y si concertares con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. O sea, van a tener que vivir con el enemigo. Hermano, esto es lo que le está pasando a Israel. Tienen que vivir con los enemigos como consecuencia del pecado de ellos de desobediencia. Como consecuencia de la desobediencia de ellos. Esta instrucción la hicieron a un lado, le echaron al cesto de la basura y se empezaron a casar con las cananeas, se empezaron a casar con el pueblo que quedó. Recuerde que hubo mucho pueblo que se dio por vencido. O sea que levantaron la bandera de la bandera blanca cuando ellos miraban que el pueblo de Israel estaba venciendo y estaba conquistando la tierra. Ahí quedó un montón de gente de un montón de tribus. Dios les dijo que no se mezclaran con ella. Voy a volverlo a leer. Guardaos pues con diligencia. Usted léalo todo el capítulo en su casa.
pero yo solamente le leo el 23:11 de Josué. Guardaos pues con diligencia vuestras almas, cuiden su corazón, para que no andéis, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis, aquí viene la sentencia, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros pies, hasta que perezcáis. ¿Hasta qué? Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios nos ha dado. Ahora dígame una cosa. ¿Está esta profecía cumplida? Está cumplida. Ay, ¿por qué jamás atacó a Israel? Porque son desobedientes. ¿Por qué jamás atacó? Porque Dios les dijo que les voy a dar esa tierra, pero no se contaminen. Esa tierra es de ustedes, pero no se mezclen, no se casen. Y empezaron a adoptar dioses ajenos. Bueno, y usted ya sabe, ahí le estoy leyendo el por qué. No es porque les pertenece a los árabes esa tierra. No, es por la desobediencia de ellos, que Dios va a permitir que venga el saltón, el revoltón y la oruga a destruirle la cosecha que Dios le dio, la bendición que Dios le dio, la provisión que Dios le dio, porque usted abre puertas. ¿Ve usted cómo es esto de terrible entonces? Dice, ¿tienen derecho los palestinos a ocupar partes de territorio? No, pero como Israel violó las instrucciones que Dios le dio, una vez conquistada Canaán, entonces las consecuencias son graves. ¿Qué le dijo? Te será por lazo. Les harán la vida cuadrita. Eso es lo que hacen esos grupos árabes alrededor de Israel. Eso es lo que hacen, hacerle la vida cuadritos a Israel, porque ellos no quieren reconocer al Mesías. No quieren reconocer al Señor, al Salvador. Lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron a nosotros nos dio potestades de derechos, hijos de Dios. Pero Dios vino a los suyos, pero ellos no lo aceptaron. No, tú no eres Mesías, tú eres un falso profeta. Entonces, ¿y qué? ¿Dios se va a quedar de brazos? Tampoco. Así que están sufriendo las consecuencias. Entonces dice acá, un conflicto ya profetizado, que así tenía que ocurrir, una guerra que nunca jamás se va a terminar. Ay, ojalá que termine rápido. No, voy a orar fuerte para que... No, ore, se va a pelar la rodilla. No, no va a pasar nada. Solo ore. Pastor, entonces, ¿por qué? Mire, solo ore para que Dios guarde a los niños, para que Dios cuide a los ancianos, para que Dios cuide a los de la tercera edad, a los adultos mayores, para que Dios cuide a las mujeres. Ore por eso. Pero esto es inevitable, esto no lo para nadie. Esto solamente sabe qué es. Esto se encendió el polvorín. Se encendió el polvorín, hermano, porque usted cree que ese portaaviones que Estados Unidos manda con 5 destructores como escuderos de este portaaviones nuclear, Gerald Ford, que porta 80 aviones de combate de alta gama. ¿Usted cree que es enviado ahí solo porque Estados Unidos piensa que solo va a ser el conflicto Hamas-Israel? No. Se pueden involucrar todos los árabes que están alrededor. Ya le voy a hablar del rey del norte, del rey del sur y del rey de los reyes del oriente. Ya le voy a hablar de eso. Voy lo más rápido que puedo. Dice entonces, hermanos, que ¿cuál es la diferencia entre árabe, musulmán e israelita? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre árabe y musulmán e islamista? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en resumen, tengo una hoja completa de toda esa información, pero le voy a dar así rapidito. ¿Ah? Dice aquí que, en definitiva, árabe tiene que ver, árabe, musulmán e islamista son palabras totalmente distintas que hacen referencia a rasgos muy diferentes. Los árabes comparten etnia y lengua. Árabe tiene que ver con etnia o lengua, tiene que ver con la tribu de ellos. Así como los talibanes son una tribu árabe, que casi el 80 o 90% son de la organización terrorista Al-Qaeda, son yihadistas, el yihad, la guerra santa, para extender el Islam. Entonces, el árabe tiene que ver con etnia y lengua. Los musulmanes tienen que ver con religión, la religión musulmana. Y los islamistas tienen que ver con la doctrina política ideológica. ¿Estamos claros entonces con la diferencia, verdad? Entre musulmán, árabe e israelita. Exactamente. Los árabes comparten etnia y lengua. Los musulmanes tienen que ver con la religión. Y los islamistas tienen que ver con la doctrina política ideológica. Ok.
aquí entonces voy a otra cosa que es el rollo y el libro del Cordero sellado. El rollo y el libro del Cordero sellado. Solo voy así a leer rápido o así se lo voy a mencionar. Usted lo lee en su casa. Espero tenga una libreta para que esté anotando ahí. Usted sabe que el tiempo es oro y acuérdese que hay tanto que decir, pero tanto que decir. Dios santo, que 2 horas, primera parte de la vez pasada y esta segunda parte, no creo que tampoco sea suficiente. Abraham hace un pacto con, bueno, el rollo y el libro del Cordero. Cuando usted lee Daniel 12:1 al 14, Dios le dice a Daniel, le muestra aquella imagen del capítulo 7 de los 4 imperios que gobernarían el mundo. El estatua de Nabucodonosor, el sueño que tuvo Nabucodonosor. Bueno, usted ya lo conoce. Entonces viene Dios y le dice, sella el libro. O sea, estas palabras no quiero que las divulgues. Lo que yo te estoy revelando no lo divulgues ahorita. Ya habrá un tiempo en el cual yo te voy a mencionar eso. Y eso lo tenemos en Daniel capítulo 12, del 1 al 4. Del 1 al 4. De ahí viene, y a Juan sí le revela todo lo que le mostró a Daniel. O sea, a Daniel le dice, sella el libro. No, todavía no hables de todo eso. No, solo es información para ti. No la divulgues todavía. Pero a Juan, el teólogo en la isla de Patmos, que escribió Apocalipsis, entonces a él sí se la revela. Y por eso vemos nosotros que a Juan en Patmos se lo abre. Y por eso el capítulo 5, del 1 al 8, el capítulo 5 de Apocalipsis, del 1 al 8, ve usted cómo se lo revela. ¿Ah? Vamos a ver 5. ¿De qué nos habla el capítulo 5? Del rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hay que arrancarle los sellos para poder abrir el libro y darse cuenta qué información tiene. Allá estaba sellado. A Daniel no le permitió que lo abriera. Daniel más bien le dijo, séllalo. Daniel fue el que lo selló ese libro. Pero Juan es el que Dios quiere que lo abra para mostrarle todo lo que le mostró a Daniel. Por eso es que usted ve que en hermenéutica, cuando hablamos de 24 reglas de interpretación, nosotros enseñamos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Había que arrancar el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, hasta el séptimo sello. El séptimo sello son las 7. El séptimo sello son las 7 trompetas. La trompeta 1, trompeta 2. La trompeta 7, la séptima trompeta, son las 7 copas. Los juicios, los 21 juicios seguiditos, uno tras otro. 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Nadie estaba facultado para abrir ese libro. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba ninguno digno de abrir el sello, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio de los tronos y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie el cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Allá Isaías 11 nos habla de los 7 espíritus, los 7 ojos que miraban. Ok, en Jeremías 11. Ahora, mire usted Isaías 11, perdón. Entonces, mire usted entonces qué tremendo es. Pero a Juan se lo abre. Entonces, yo la vez pasada le hablaba de la media luna fértil. En la primera parte le hablaba de la media luna fértil, que es el corazón de la profecía escatológica. Y en el medio, la media luna fértil es el Medio Oriente. Que usted va a ver una imagen de esa zona del Medio Oriente, de la media luna fértil. Y ahí usted va a ver que parece una luna. Y usted ahí va a ver entonces esa zona que es el meollo del asunto, que es el corazón de la profecía bíblica, que es el epicentro. El epicentro de la profecía bíblica no es Estados Unidos, no es Inglaterra, no es Honduras, no, es el Medio Oriente. Ahí, la zona que está ahí. El reloj profético de Dios, ¿verdad? La higuera y de todo lo que les he hablado. Dice aquí entonces la media luna fértil es el corazón de la profecía escatológica, en donde está Israel. Por eso de la higuera aprended, Mateo 24:32, y ahí se desarrolla la primera etapa de la guerra de Armagedón,
que es el Valle Meguido. La primera etapa de la guerra de Armagedón, que es el Valle Meguido. Vamos entrando para ver si les puedo explicar tres partes de la guerra de Armagedón. Los reyes del norte, los reyes del sur y los reyes del oriente. ¿Ah? Son tres etapas de la guerra de Armagedón. En Valle Meguido, en Israel está ese Valle Meguido. Eso significa Armagedón. Vámonos a Daniel. Usted no tiene idea cómo ruego al Señor que el tiempo me dé. No tiene una idea cómo ruego al Señor poderle soltar toda esta información. Vamos aquí a Daniel. Aquí lo tengo a Daniel. Vamos a leer Daniel en el capítulo 11. En el capítulo 11, 40. Vamos a ver, capítulo 11, 40. Los reyes del norte y los reyes del sur, dice el versículo 2 del capítulo 11 de Daniel. Daniel 11, 2. Pero yo me voy a ir al 40 para avanzar. Usted lo lee en su casa. Dice ahí los reyes del norte y los reyes del sur. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Recuerde que Persia era lo que hoy es Irán. Hay que ponerle mucha atención a Irán. Irán es el que nutre económicamente y armamentísticamente hablando a estos 4 grupos terroristas. Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah y Hamas. Es Irán el que los surte, el que los nutre. Y usted ya muy bien sabe la relación estrecha que hay entre el Ayatollah y Vladimir Putin. O sea, entre Irán y Rusia. Una relación estrecha. Hace poco se acaban de reunir ahí en el Kremlin, en Moscú. Entonces, dice acá, ahora yo te mostraré la verdad de aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y su voluntad. Ahora, pero voy perfecto. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que domine, porque su reino será arrasado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de los príncipes será más fuerte que él. Ojo, rey del norte, rey del sur. Y será poderoso y al cabo de algunos años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá ni su brazo, porque será entregada a ella y a los que la habían entregado, asimismo su hijo y los que estaban en parte en aquel tiempo. Muy bien, solo quería recalcar el rey del norte y el rey del sur, como lo repite del versículo 1 al versículo 20, el capítulo 11 de Daniel, pero vámonos al 40. Ok, vámonos al 40. Dice el versículo 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur, hermanos, el rey del sur es Egipto. La franja de Gaza pertenece a Egipto. Vaya a buscar un mapa actual y va a ver usted que el mismo color que tiene Egipto es el mismo color que tiene la franja de Gaza, porque la franja de Gaza, como le dije yo, fue un territorio ocupado por Israel hasta el 2005, del 1967 hasta el 2005, desde el 2005 lo entrega y entonces ya viene de alguna manera a tomar posesión este partido político llamado Hamas, que es una organización terrorista. ¿Y qué pasa? Pero ese territorio es de Egipto. El rey del sur es Hamas. El rey del sur es la franja de Gaza, en donde quedaba el reino del sur de Israel cuando se dividió el reino. Ojo, Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de caballo. El rey del norte. El rey del norte son todos los países que están al norte de Israel. Líbano, Siria. Líbano es la sede de Hezbollah, que ya entró al combate. Ya usted sabe que Israel está combatiendo desde 2 frentes. Está combatiendo a Hamas y está combatiendo a Hezbollah, porque ya se metió en el conflicto Hezbollah. ¿Dónde está el asiento de Hezbollah? Está en Siria.
está en Siria. Perdón, en el Líbano. ¿Y dónde está el asiento de ISIS? En Siria. Estos dos países están al norte de Israel. Esta profecía está cumpliendo al pie de la letra. Con todas las imágenes que le hemos puesto en la primera parte y en esta, usted va a quedar clarito en todo esto. Va a poder usted ver el contexto histórico de lo que le estamos enseñando hoy. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra, inundará y pasará. Mire ustedes, esta gente, ¿cómo invadieron Israel? El día del reposo, del día del Shabbat. Invadieron por tierra, por aire. Por mar no podían entrar, pero por tierra y por aire. Óigame bien, invadieron. ¿Y qué dice aquí? Contra él como una gran tempestad con carros de gente y a caballo, muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa. Muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab, la mayoría de los de Amón. Vamos a ver. Voy corriendo. El otro pasaje que les quiero mencionar, el 12:4, ya se los leí, ¿verdad? Pero tiene que ver esto con ¿qué? Rey del sur y rey del norte. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis 1 al 19. Hermano, tengo que confirmarse con la palabra todo lo que le estoy diciendo, porque recuerde que nosotros como escatólogos no podemos nosotros decir, esto significa eso sin comprobárselo. Se lo estamos demostrando con Biblia en mano. El quinto ángel, 9. Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. No confunda el pozo del abismo con el infierno y con el lago de fuego y azufre. Son cosas totalmente diferentes. El pozo del abismo es uno, el infierno es otro y el lago de fuego y azufre es otro. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y la tierra por el aire del pozo, y el humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder las escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen él. ¿Y dónde? Si en el desierto no hay hierba. ¿Y dónde? Si en el desierto no hay otra cosa que dañar más que al ser humano. Entonces dice, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa alguna verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y se le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando él hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y se harán morir por la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como corona de oro un virus que tenía una corona, coronavirus. El aspecto de la langosta, el versículo 7 del capítulo 9 de Apocalipsis. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como corona de oro. Sus caras eran como de caras humanas. Tenían cabellos como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tanques. No eran carros, eran caballos. No, eran tanques. Tenían colas de escorpiones, donde sale el disparo que lanza el tanque. Y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Destrucción, significa destrucción. El primer ay, aquí vienen 2 ayes más. El sexto ángel tocó la trompeta y vio una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates está dentro de la media luna fértil. El río Éufrates está entre Siria, Irak y Turquía. Entre Siria, Irak y Turquía. En Irak estaba el huerto del Edén. Ya se lo voy a confirmar. Esa zona. O sea que donde el hombre nace, ahí mismo el hombre se va a destruir. O sea que donde el hombre inicia, ahí mismo va a tener su final. En el mismo lugar. Eso es bíblico, profético. Voy a leerle esto de nuevo. Y dice, y vamos a ver. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y año y mes, a fin de matar a la tercera parte de los hombres
Hermano, si nosotros ahora en el planeta hay, póngale que hayan 8.000 millones de habitantes. ¿Cuál es la tercera parte, hermano? La tercera parte viene siendo como 2.5, porque la mitad serían 4.000 millones. 2.000 millones. Agrégale 500.000. 2.000 millones y medio. Casi los 3.000 millones. La tercera parte. Así es, la tercera. No, más bien todo lo contrario. 6 millones. Estoy confundido, más bien 6 millones. Estaban en el gran río Éufrates. Ahí estaban listos. Dice, y vi en la visión los caballos y jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, las cuales son, vamos a ver, ¿hasta cuánto? Hasta el 14. Ok, ya estuvo, hasta el 14. Usted sígalo leyendo en su casa. Entonces, ¿qué dice aquí? Hasta el 19 dice, porque puede ser que tenga alguna cosa importante y voy a terminarla de seguir leyendo, porque puede ser que tenga algo. Aquí está, esto era, por eso lo puse hasta el 14, porque aquí dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, y diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ahora, quiero decirle algo. ¿Por qué me fui hasta 200 millones? Hace una década, China, el gigante asiático, publicó al mundo, eso usted lo puede ir a buscar al internet, publicó al mundo que tenía listos 200 millones de chinos para desfilar por el gran río Éufrates. Pero hace una década el río Éufrates tenía agua. Hace una década el río Éufrates tenía agua. Hoy el río Éufrates está seco. Ahora, hace una década nosotros decíamos, ¿cómo es que China está publicando al mundo que tiene 200 millones de soldados listos? Una profecía que se cumplió al pie de la letra. Pero uno, cuando entiende la profecía, dice, bueno, pero ¿por dónde va a pasar? Porque no hay forma, puede pasar por aire. Pero por tierra y por mar, no puede llegar hasta Israel. Por tierra y por mar, por aire sí. Hermanos, sorpréndase. Ustedes van a ver un videíto en donde el río Éufrates se secó. El río Éufrates se está secando, anuncio de profecía. El que tenga oídos que oiga. Todo lo que pasa en el oriente es importante, pues esto da señal de los acontecimientos por venir. La profecía bíblica. Suscríbete y comparte. La tierra que hoy conocemos como Irak fue llamada, en tiempos antiguos, Mesopotamia, o la tierra de los 2 ríos, una referencia a los 2 grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, los cuales alimentan a la región con agua, permitiendo el crecimiento de una gran civilización, y que han facilitado a Irak con agua hasta el día de hoy. Ambos ríos son alimentados por nieve y precipitaciones al este de Turquía y al noroeste de Irán, y liberan los picos en marzo y mayo, demasiado tarde para los cultivos de invierno y demasiado temprano para los cultivos de verano. El Éufrates, 1730 millas de largo, fluye a través de Siria, mientras que el Tigris, de 1150 millas de largo, baja desde Turquía a Irak. El flujo anual combinado de los 2 grandes ríos fue de alrededor de 80 millones de metros cúbicos. Sin embargo, existe un amplio sistema de desviaciones y canales de riego que datan de siglos, con más de una docena de importantes proyectos en embalses, algunos sobre los principales sistemas fluviales, pero la mayoría, de los afluentes. La reducción del Éufrates, río de tanta importancia para el nacimiento de la civilización, y que el libro de las Revelaciones profetizó que se iba a secar como una señal del final de los tiempos, ha diezmado granjas a lo largo de sus márgenes, dejando en la pobreza a pescadores y ha provocado el abandono de pueblos ribereños, a medida que los agricultores huyen a las ciudades en busca de empleo. Los pobres sufren con mayor intensidad, pero todos los estratos de la sociedad están sintiendo los efectos. Jeques, diplomáticos e incluso integrantes del parlamento que se retiran a sus granjas tras haber pasado varias semanas en Bagdad. A lo largo de Cauce, los arrozales y trigales se han convertido en tierra cocida. Los canales han menguado hasta terminar como someros arroyos, y las embarcaciones pesqueras yacen en tierra seca. Suplican por agua.
La sequía tan solo forma parte de lo que está sofocando al Éufrates y su gemelo mayor y más saludable, el río Tigris. Los culpables mencionados con mayor frecuencia son los gobiernos turco y sirio. Irak tiene agua en abundancia, pero es un país cuyo territorio corre río abajo y hay 7 presas sobre el Éufrates entre Turquía y Siria construidas y sin tratados o acuerdos, por lo que el gobierno iraquí debe suplicar agua a sus vecinos. Los pantanos que fueron reinundados ahí intencionalmente en 2003, rescatando la antigua cultura del pantano de los árabes, se están secando de nuevo. Las ovejas pastan en la tierra localizada en medio del río. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 12 al 14. Todo lo que pasa en el oriente es importante, pues esto da señal de los acontecimientos por venir. La profecía bíblica, cumplida. Para que estuviera preparado para que los reyes del oriente pasaran. Los reyes del oriente. ¿Cuáles son los reyes del oriente, pastor? Irán, que es el que fomenta a esos grupos terroristas. Es el que nutre de toda la logística a esos grupos terroristas. Apoyado por Rusia. ¿Cuál es el otro? China. China, Irak. Los reyes del oriente, norte, sur, este, oeste, norte, sur, oriente, occidente. Al oriente de Israel está Irak, está China y está, ¿cómo se llama? Irán, Irak, China. Reyes del oriente para que pasaran. Ahora, dice acá. Esa es la primera etapa de la guerra de Armagedón. Ahora vámonos a Apocalipsis. ¿Se acuerdan que en Daniel le hablé de los reyes del sur? Y ya le dije, Egipto, Libia, Egipto, Libia está al sur de Israel. La franja de Gaza está en el sur de Israel. La franja de Gaza está en el sur de Israel. Al norte de Egipto, al norte de África, pero al sur de Israel. Los reyes del oriente vienen por otra parte allá. Ahora, quiero leerle este otro pasaje de Apocalipsis 16. Pues vea usted lo que dice Apocalipsis 16, capítulo 12. Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Profecía bíblica cumplida. El río Éufrates está seco. Profecía bíblica cumplida. Se lo voy a volver a leer. El 12, versículo 12 del capítulo 16 de Apocalipsis. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran Todopoderoso. ¿Cuál batalla? A la batalla de Armagedón. Ahora, mire usted qué tremendo. Profecía donde dice que el río Éufrates se seca. Es tremendo. Entonces, amados hermanos, vámonos a la otra escritura, pero quiero confirmarles que ahí quedaba el huerto del Edén. Y por eso me voy a ir a Génesis 2. Mire, hoy hemos leído Biblia. Es que así es, hermano. La escatología bíblica tiene que ser así. No podemos decir nosotros algo que la Biblia no dice. Nosotros los de la sana doctrina tenemos que decir solo lo que la Biblia dice. Si la Biblia no lo dice, no lo digamos. Vamos entonces a Génesis capítulo 2, 5. Capítulo 2, 5, para que usted vea que el río Tigris, el río Éufrates, esos eran ríos que regaban el huerto del Edén, que están en el norte de Irak. El Irak de hoy era el huerto del Edén. El norte, en el norte de lo que hoy es Irak, ahí quedaba el huerto del Edén. Se lo voy a confirmar.
Génesis capítulo 2, versículo 5, dice el hombre en el huerto del Edén. El hombre en el huerto del Edén. Voy a leer hasta el 15. Estos son los orígenes. Los orígenes y va a ser el final también. Son los orígenes, pero también va a ser el final. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra en vapor, un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. El oriente, ¿dónde era? Le dije. ¿Qué países los componían? Le dije que era Irak, el oriente, le dije que era China y le dije que era Irán. Ok. Dice entonces, y Jehová puso un huerto en el oriente, puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El 10, versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y onice. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Aquí está Cus. Toda la tierra de Cus, de donde salieron los cusitas. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Completamente confirmándole a usted con Biblia en mano que ahí quedaba el huerto del Edén, que también forma parte de la media luna fértil. Irak, Irán, toda esa zona da la vuelta, cubriendo Siria, Jordania, Israel, parte de Egipto, la franja de Gaza específicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al último, y es Ezequiel 38. También usted lea en su casa el 39. Yo solo le voy a leer solo al principio nada más. Mire usted qué tremendo es, mis amados hermanos, Ezequiel. No puede usted entender Apocalipsis si usted no conoce Ezequiel. Usted no va a poder entender Apocalipsis si usted no conoce Daniel. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Esa es una regla de interpretación bíblica. En exégesis bíblica nosotros enseñamos eso. Dice entonces acá, vamos a Ezequiel, aquí lo tengo, el versículo 38, también ya lo tengo. Profecía contra Gog y Magog. Voy con los reyes del norte. Voy con los reyes del norte. Ya le hablé de los reyes del sur, de los reyes del oriente. Ahora voy con los reyes del norte. La guerra de Armagedón en 3 etapas que se va a realizar. Hoy, alguien decía que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros los centroamericanos nos da gripe. Eso es lo mismo que está pasando. Allá están estornudando. Eso significa que la gripe viene. Eso es principio de dolores. Están estornudando en el Medio Oriente, hermanos. Principio de dolores. Hoy está más cerca Jesús que cuando creímos. Romanos 13:11. Hoy está más cerca la redención de nosotros que cuando creímos. Vamos acá. Vino a mí palabra de Gog y Magog. Ezequiel 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo equipados y gran multitud, con paveses, escudos, teniendo como ellos espada. Persia, Cus y Fut son ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, todas tus tropas, y la casa de Togarma, de los confines del norte, los reyes del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti.
y sé, tú, su guardia, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. ¿Ah? Voy a adelantarme porque nos habla de Togarma, que es otra de las profecías que quiero mencionarles hoy. Vamos a ver si encuentro aquí nomás el pasaje ese que me habla de Togarma. Vamos a ver. En este capítulo me habla de Togarma. ¿Qué representa? ¿Qué es Togarma? Togarma se cree que es el antisemitismo, la restauración del antisemitismo en su verdadera dimensión. ¿Cuántos saben lo que es antisemitismo? Todo lo que le tiene aversión al judío, al israelita, al pueblo de Israel. Todo lo que está en contra de Israel, eso es antisemitismo. Entonces, ¿qué significa? El antisemitismo nazi restaurado, la Alemania nazi. Se cree que esta profecía que tiene que ver con Togarma, quiero buscarle el versículo específico que habla de Togarma. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta que será que es la Alemania nazi restaurada. El antisemitismo en su mayor apogeo. El antisemitismo en su mayor apogeo no fue cuando los campos de concentración o cuando 6 millones de judíos murieron en las cámaras de gas. No, ese no fue el mayor antisemitismo en su máxima expresión. No, viene el mayor antisemitismo. Por eso Togarma en la Biblia se refiere a Alemania, la Alemania nazi. El nazismo va a retomar fuerzas. La gente piensa que el nazismo murió. No, hermanos. Eso va a ser, hermano, discriminación racial hasta más no poder. Ajá. Entonces, ¿pero qué es Gog y Magog? Rusia. Gog y Magog, Rusia. ¿Qué es Persia? Ya le dije yo, Irán. Toda esa zona de ahí del continente era el imperio persa. Por eso usted sabe que a los de Irán le llaman persas y todo eso, ¿verdad? A toda esa zona, Irak y toda esa zona. También nos habla de qué? De Futikut, que tiene que ver con Libia. Tiene que ver con los países al sur de África. Perdón, al norte de África. Los países al norte de África. Egipto, Libia, etcétera, etcétera. Y esto, como le digo, de Mesec y Tubal, que tiene que ver con los Turquía, con Turquía. Hermano, estos van a desfilar en contra de Israel en cualquier momento. Es cuestión de tiempo. Van a desfilar en contra de Israel. Es un pueblo indestructible, hermano. Eso lo dice Salmo, usted lea Salmo 83 o 89, y ya se me olvidó si es 83 o 89. Cualquiera de los dos busca. Es indestructible Israel. Pero tiene que pagar las consecuencias. Tiene que ser azotado, como el pasaje que le leí de Josué. Tiene que ser quebrantado, tiene que ser humillado. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios. Amadísimos hermanos, espero esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Saben que volé. Hay mucho más que decir, pero espero que con esto hayan sido edificados. Dios me les bendiga. Por favor, escríbanme a través de mis redes. Yo les puedo enviar las 36 razones por las cuales la iglesia no pasará por la gran tribulación. Pero usted escríbame a mis redes, a cualquiera de mis redes, y yo con gusto les responderé. Dios me les bendiga.